Historias que contar del caso Duarte de Ochoa. Víctor Hugo, gracias por estar aquí nuevamente. Buenos días y bienvenido. Carmen, contento de que estés de regreso. Felicidades por ese premio tan importante que te entregaron allá en España. Gracias, Víctor Y Hugo. mientras tanto aquí en los juicios, bueno, en las audiencias de control que se llevaron a cabo con el tema de Javier Duarte de Ochoa, que nos atañe desde hace aproximadamente ya 4 años que hemos estado siguiendo de cerca el comportamiento y la investigación de este personaje. Fíjate que Xóchitl Tres Rodríguez fue ubicada por autoridades mexicanas el sábado en la audiencia de control como pareja sentimental de Javier Duarte de Ochoa, pero lo importante aquí es, Carmen, que la señora la han traído para arriba y para abajo en estos días como pareja sentimental, supuestamente de Javier Duarte de Ochoa, y lo que nos sorprende a periodistas que cubrimos durante este tiempo todo este proceso, pues es que la ubicábamos mayormente con la gente, sin lugar a duda, del Partido Acción Nacional, y Xóchitl Tres Rodríguez tuvo una relación cercana con el presidente municipal electo de Veracruz, con Fernando Yunes Márquez. Fíjate que en medio de la vinculación a proceso de Duarte Ochoa, el nombre de Xóchitl Tres salió a relucir como una de las posibles parejas sentimentales del funcionario acusado de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Sin embargo, Carmen, amigos, en su paso por el Partido Acción Nacional, del que llegó a ser candidata a diputada federal, Tres Rodríguez sostuvo especial cercanía con el ex senador de la República más joven del país en ese entonces. En la campaña para senador en el año 2012, Fernando Yunes Márquez designó a Xóchitl Tres Rodríguez, una de sus coordinadoras en el sur del estado de Veracruz, concretamente en el distrito de Acayucan, donde Xóchitl le ayudó a ganar un espacio en la Cámara Alta a Fernando Yunes Márquez, el hoy alcalde electo del municipio de Veracruz. El sábado anterior, la Fiscalía, en el caso del Estado mexicano contra Javier Duarte Ochoa, la ubicó como una de las beneficiarias directas del posible desvío y lavado de dinero del exgobernador veracruzano. Su pareja sentimental fue el calificativo que los fiscales de la PGR le dieron a la exfuncionaria pública duartista, según las declaraciones de Moisés Mansur Cisneros, uno de los supuestos operadores financieros de Duarte de Ochoa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su unidad de inteligencia financiera y la PGR argumentaron que Duarte ordenó comprar una camioneta de lujo Range Rover y un departamento en Polanco de la Ciudad de México a Xóchitl Tres. Hasta el 2014, Xóchitl Tres fue integrante del Partido Acción Nacional, ente político por el que compitió a una diputación federal en ese mismo año 2012, en el que el hijo del actual gobernador de Veracruz también contendió por una curul en el Senado de la República. Al inicio de las campañas, Fernando Yunes Márquez realizó una cabalgata en el municipio de Rodríguez Clara, Carmen, junto a la candidata a diputada federal por el distrito 20 de Acayucan, como se aprecia en fotografías publicadas en medios locales en ese entonces. Yunes Márquez y Xóchitl Tres se volvieron a reunir 2 días después para dar una conferencia de prensa en Acayucan, donde en esa ocasión también los acompañó la suplente de Tres Rodríguez, su amiga Dinora Guirao. Días más tarde ambos fueron a Santiago de Xochiapan, en la región del Soconusco. El expresidente del Partido Acción Nacional en Veracruz, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, denunció en ese entonces y en el contexto de la campaña 2012, denunció la noche del 3 de mayo del 2012, esto es muy importante, Carmen, la noche del 3 de mayo del 2012, el gobernador Javier Duarte cenó en la zona del Estero con Miguel Ángel Yunes Linares para acordar supuestos apoyos al hijo del gobernador en su carrera por la senaduría de la República. 2 días más tarde, se volvió a ver juntos a Xóchitl Tres y Fernando Yunes en recorridos rurales en el distrito 20. El 5 de mayo del mismo año 2012 se les vuelve a ver juntos y finalmente el 22 de junio de nueva cuenta ambos se reunieron con miembros del PAN en Tuxtilla en un evento organizado por Froilán Estrada Rendón. La amistad con Fernando Yunes Márquez siguió a pesar de que ella perdió la carrera electoral en el 2012 y siguió la amistad hasta que en el 2014 Javier Duarte de Ochoa la nombró titular de la Unidad de Espacios Educativos, puesto en el que permaneció solo 9 meses. Xóchitl Tres Rodríguez radica hoy en la Ciudad de México, alejada de temas políticos. Carmen.
Pues todo un tema este personaje, porque tal como lo informas, Víctor Hugo Arteaga, estamos frente a un personaje que dentro de las investigaciones que se están procesando precisamente por parte de las fiscalías, se le menciona como pareja sentimental efectivamente del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, pero las imágenes, incluso las coberturas periodísticas en el estado de Veracruz, la han asociado mayormente con el hijo del actual gobernador. Ahí estás mostrando fotografías, efectivamente, que los muestran juntos en diferentes actos y eventos públicos, y de tan públicos que podemos recuperar precisamente las imágenes que ilustran lo que nos estás diciendo. Así que sí que llama la atención, primero la aparición dentro de, bueno, no la aparición, el registro en la propia investigación formal que se tiene relacionando a Xóchitl Tres Rodríguez como pareja sentimental de Javier Duarte de Ochoa. El tema no es que sea o no pareja sentimental de quien sea, que no es nuestro asunto, sino que siendo pareja sentimental, dice quien acusa a Duarte de Ochoa, pues habría desviado recursos para adquirir inmuebles a favor de ella. Eso es lo que queda ahí registrado como parte de los testimonios, pues, de la gente cercana a Duarte de Ochoa, como el propio Juan Janeiro Rodríguez. Es correcto, Carmen. Xóchitl Tres siempre ha sido un personaje polémico. Ella estuvo casada con Rodrigo Barradas, quien fue alcalde electo en el municipio de Isla, allá en Veracruz, y a quien asesinaron 20 días antes de tomar posesión en el 1 de enero del 2011, 20 días antes, en diciembre del 2010. Su esposo, Rodrigo Barradas, es asesinado, y Xóchitl Tres acusa directamente al gobierno de Javier Duarte de Ochoa de ser autor de este crimen, y después de los crímenes de su padre y un medio hermano también, en una región que es muy complicada allá en el sur del estado de Veracruz, y se le empieza a ver con personas de dudosa reputación, con enemigos políticos de su esposo. Se involucra, y así lo atestiguan fotografías en sus redes sociales, en su página personal de Facebook, con quien se dijo en su momento que podría haber sido el autor intelectual del asesinato de su esposo, y se pasa del lado del PAN, siendo que toda su vida los acogió el Partido Revolucionario Institucional. Se pasa al lado del PAN, la cobija la familia Yunes, tiene una relación muy cercana en esta campaña del 2012 con Fernando Yunes Márquez, que en ese entonces era el candidato más joven. Recordemos que Fernando Yunes Márquez llega de 28 años a la senaduría de la República. Xóchitl se pega mucho con él, se les ve en un corto tiempo de la campaña muy juntos, seguidos. Él viaja mucho a la zona del sur de Veracruz para acompañarla y apoyarla también en su carrera por la Diputación. La Diputación se le cae a Xóchitl porque publican fotografías muy sensuales de ella en topless en su página de Facebook. La toman sus competidores y las hacen públicas estas fotografías, y cae su imagen en el sur del estado de Veracruz, y no puede ganar la candidatura por el distrito 20. Sin embargo, la amistad con la familia Yunes, pues bueno, ahí está patente, y lo importante es esta ligatura que están haciendo las autoridades, de que a partir del 2014 ella se integra al equipo de Javier Duarte de Ochoa, y cuando termina el trabajo en la unidad de espacios educativos, que renuncia al cargo por las presiones políticas de muchos priistas que no la veían bien porque venía del Partido Acción Nacional, y además era muy cercana a los Yunes en ese momento, pues deciden retirarla de esa dirección de espacios educativos, e inmediatamente después Xóchitl empieza a subir fotos a su página personal de viajes a Estados Unidos, a Europa, conciertos, y hacer uso indiscriminado pues, luciendo los recursos que tenía. No sabíamos en ese entonces de dónde provenían, pero empieza a viajar y a publicar sus fotos en sus páginas personales, Carmen. Pues vaya personaje, vaya historia y vaya quiebre de la historia de Javier Duarte de Ochoa, que se esté relacionando sentimentalmente a Xóchitl Tres Rodríguez y a los desvíos de los que se acusa a Duarte, pues a ella como beneficiaria. ¿Fue funcionaria del estado de Veracruz ella?
¿Estuvo en el gobierno de Duarte de Ochoa? Sí, Carmen, el titular de la Secretaría de Educación Pública le toma posesión en 2014 como directora de el área de espacios educativos, que básicamente se dedica a construir, a remodelar y remozar todas las instituciones educativas que dependen del sistema educativo de Veracruz. Sí fue funcionaria pública en la Dirección de Espacios Educativas del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Víctor Hugo Orteaga, déjame retomar parte de lo que nos estás diciendo sobre la muerte de su marido, de alguien que fue alcalde electo, pero que no alcanzó a tomar posesión en uno de los municipios de Veracruz. En ese momento, ella hizo declaraciones respecto a quién estuvo detrás del asesinato de su marido. Sí, el día del sepelio de su esposo, Xochitl Tres Rodríguez, tomó el micrófono y frente al ataúd de su esposo Gregorio Barradas, a quien el pueblo dio el último adiós, y ante decenas de personas que se dieron cita para despedir al alcalde electo, con banda y mariachi, y hasta en su caballo favorito, al cual le habían colocado, por cierto, una silla plateada, y en ese momento Xochitl expresó su sentimiento públicamente y dijo: ya sabemos quiénes fueron, ¿no? Estamos seguros que el crimen de Goyo no se va a quedar impune, tenemos muy presentes quiénes fueron los responsables y que ellos están allá, ¿no? En el ayuntamiento de Rodríguez Clara, señalando con la mano hacia el ayuntamiento de Rodríguez Clara y en clara alusión a la familia Vázquez, que eran los caciques de Acayucan y que era gente muy cercana a Javier Duarte de Ochoa. ¿No hizo una imputación directa a Javier Duarte de Ochoa? No, nunca. Las palabras que ella utilizó, dice: ya sabemos quiénes fueron, estamos seguros que el crimen de Goyo no se va a quedar impune y tenemos muy presente quiénes fueron los responsables y que ellos están allá. Fueron las palabras que utilizó, señalando al palacio del ayuntamiento de Rodríguez Clara ese 11 de diciembre, efectivamente en la plaza pública ahí en el ayuntamiento de Rodríguez Clara. El esposo de Xochitl Tres Rodríguez, Gregorio Barradas, ¿ganó esa alcaldía o qué alcaldía ganó? Sí, ganó la alcaldía del ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara. En ese entonces la alcaldesa era la priista Amanda Gasperín Bulvarela, ¿no? Quien tenía pocos meses también de haber pues perdido a su padre, Jaime Gasperín, un empresario exportador de piña. Se tenía considerado como unas vendetas personales, ¿no?, entre ambas familias, y que precisamente lo que dice o da a entender Xochitl Tres Rodríguez es que esta alcaldesa le imputa, ¿no?, de manera intelectual el crimen de su esposo. La alcaldesa saliente. Es correcto, Carmen, a quien iba a entregarle la estafeta a su esposo en diciembre, el último día de diciembre del 2010, para que tomara el esposo de Xochitl Tres el ayuntamiento el 1 de enero del 2011. En las investigaciones, Víctor Hugo Arteaga, que has hecho y que nos has compartido en estos días, particularmente que has revisado los propios documentos de la investigación que llevan a cabo las autoridades sobre Javier Duarte de Ochoa, ¿qué referencia se hace sobre este personaje, sobre Xochitl Tres Rodríguez, además de ser señalada como pareja sentimental del exgobernador Duarte de Ochoa? ¿Qué tipo de referencia, qué tipo de situación hace que aparezca en el expediente su nombre? Pues cuando Juan José Rodríguez y Mansur Cisneros declaran, sobre todo Mansur Cisneros declara que Javier Duarte de Ochoa le pidió un dinero urgente o le dio instrucciones, así como le daba instrucciones para comprarles arete a su esposa, aretes, ropa, que pagara la tarjeta de crédito que utilizaba Karim Macías. También le dio instrucciones para que comprara un departamento en la zona de Polanco para Xochitl Tres
Rodríguez, que le comprara una camioneta del año, una Range Rover que ella quería, y se atribuye que la relación de Duarte y Xóchitl pues empieza un poco cuando la nombra en la Dirección de Espacios Educativos, le da trabajo en el gobierno del estado de Veracruz, y a partir de ese momento, según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, es como empiezan a buscar las cuentas, los gastos que hizo Xóchitl 3 alrededor de Moisés Mansur Cisneros, principalmente, quien es el que se encargaba de todos estos temas personales de Javier Duarte de Ochoa, y se descubre, bueno, pues que viajó al extranjero, que compró ropa, que presumía viajes en jet privado, que iba a conciertos de primer mundo aquí en el Auditorio Nacional y en varios lugares de cantantes muy reconocidos, pues con dinero aparentemente de el erario público que le otorgaba Javier Duarte de Ochoa. Debo decirte, Carmen, que para mí en lo personal es sorprendente esta revelación, no me extraña, pero sí me sorprende el tema de Xóchitl 3. Es alguien a quien seguramente muchos reporteros no traíamos en el radar periodístico. Sí tenemos otros nombres de gente que se mencionaba y se veían clarísimas muestras del gobernador de apoyar a distintas mujeres en su periodo como gobernador, ¿no? Incluso le dio cargos a una de ellas como diputada federal y la encumbró, pero pues finalmente en ese caso pues no tenemos las pruebas, pero este hecho pues sí nos sorprende. Traíamos otros nombres, la verdad, en relación de mujeres relacionadas con Javier Duarte de Ochoa. Yo en lo personal me sorprende un poco, pero tampoco me extraña. Bueno, te sorprende, pero no te extraña, te sorprende porque efectivamente estaba ubicada su presencia pública de otra manera y bueno, pues quien pone a la luz, quien pone en el registro de las cosas a este personaje, a esta mujer de nombre Xóchitl 3 Rodríguez, pues es precisamente la propia investigación. Las imágenes que has mostrado de su relación cercana con el hijo del gobernador Yunes Linares, bueno, pues también nos habla de su relación de algún tipo, porque los muestras precisamente en diferentes momentos y circunstancias, precisamente compartiendo momentos. Eso también es un dato sugerente, interesante, digámoslo así, en este mapa de cosas donde vemos que esta mujer estuvo en su momento relacionada con alguien que ganó la alcaldía de Rodríguez Clara, que fue asesinado su marido, que después, bueno, pues sucedió lo que nos has narrado y que de una u otra manera sí llama la atención efectivamente que esté ahora vinculada a Duarte de Ochoa, identificándola como pareja sentimental y como alguien que se habría beneficiado del tema de los desvíos de Duarte de Ochoa con dinero público, pues para su beneficio personal y en este caso para sus cercanos o sus cercanas. En este caso en particular, bueno, pues nosotros no somos quienes le pusimos la relación con Duarte, sino la presunción de la propia fiscalía que le está ubicando como pareja sentimental. Y lo que también, pues como reportero se pregunta uno, es por qué en este proceso de denuncias públicas y mediáticas que han hecho muchos panistas, incluyendo el actual gobernador y sus hijos de Javier Duarte Ochoa, en todo este cúmulo de denuncias que han hecho a lo largo de años, nunca mencionaron a este personaje. Ellos tampoco, Carmen, que es algo que sí está para analizarse, por qué ellos nunca mencionaron esta relación de Duarte de Ochoa con supuestamente Xóchitl 3, y me lo pregunto y pues vamos a seguirlo preguntando. Pues vamos a seguir de cerca todo esto. Por lo pronto queda ahí el registro de una parte de esta historia, de este entramado de cosas del caso Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, pues lo que estamos viendo aquí, Víctor Hugo, es que las declaraciones de los más cercanos colaboradores de Javier Duarte de Ochoa son los que apuntan a hundirlo. Sí, es sorprendente el caso
por ejemplo, que resume la Fiscalía en este tema del ex secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita, que fue un hombre muy cercano a Javier Duarte de Ochoa. Dicen quienes trabajaban en la oficina, en la secretaría particular de Javier Duarte de Ochoa, que Arturo Bermúdez Zurita intentó en repetidas ocasiones renunciar al puesto al ver el modo indiscriminado en que le arrebataban los recursos etiquetados para la seguridad pública del Estado, y nunca lo dejó Javier Duarte de Ochoa porque lo consideraba un hombre muy cercano a Arturo Bermúdez Zurita. Trabajó con Javier Duarte de Ochoa en la Secretaría de Finanzas y Planeación cuando el titular llegó a ser Javier Duarte, y cuando tuvo un accidente muy fuerte Arturo Bermúdez, que estuvo a punto de morir y de perder una pierna por un accidente en motocicleta y que tuvo que estar en casa durante muchos meses, Bermúdez, dicen que Javier Duarte de Ochoa iba a trabajar a la casa de Arturo Bermúdez en su condición de recuperación, porque era uno de los personajes que le ayudaba a mantener en ese entonces la Secretaría de Finanzas y Planeación antes de que fuera designado candidato a la gubernatura del gobierno del Estado. A mí sorprende porque si hay hombres cercanos en el trabajo de Javier Duarte de Ochoa que lo cuidaron contra viento y marea, pues uno de ellos fue precisamente el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno del Estado de Veracruz. Ni más ni menos, pues ahí está todo este panorama que, por cierto, hablando de Bermúdez Zurita, déjame recordar, Víctor Hugo, que en este mismo espacio de noticias de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales en agosto de 2016, bueno, publicamos una investigación especial precisamente sobre el que era entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, que tenía 5 residencias en Texas. Logramos identificar las propiedades valuadas en 2.4 millones de dólares, ubicadas en un complejo residencial de nombre Goodlands, y bueno, pues que las compraron apenas empezó a desempeñarse como jefe policíaco, empezó a comprar estas residencias en Texas, y bueno, pues esto que quedó también como parte de los registros periodísticos previos a lo que ya sería la investigación formal en torno a estos personajes. Tus contribuciones en torno a las empresas fantasma han sido muy relevantes. Obviamente lo que hizo la auditoría, lo que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, u otras contribuciones como las de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, en el caso particularmente de Arturo Bermúdez Zurita, pues han sido relevantes para conocer el alcance precisamente de lo que ocurrió en Veracruz en estos últimos años. En el caso de Bermúdez Zurita, se tenía y se tiene registro publicado en este espacio de noticias de cómo Bermúdez y su esposa pues aparecían como propietarios de 5 residencias en este complejo de Goodlands, en Texas, y bueno, pues con los documentos que se pudieron consultar en este condado de Harris, en Texas, que es en donde están estas residencias, bueno, pues finalmente se habla de cómo fueron adquiriendo propiedades y cómo al final de cuentas ese gobierno de Veracruz pues facilitó las cosas para que todo transitara con mucha fluidez, Víctor Hugo, porque al final de cuentas pues vemos que entre sí se protegían, se ayudaban y se enriquecían. No sabemos realmente cuál es el alcance de todo esto. Ya hay algunas cifras que son escandalosas, todas ellas, Víctor Hugo. Una gran investigación de tu unidad de investigaciones especiales, sin duda, y que generó la renuncia y la separación del cargo del secretario de Seguridad Pública de Veracruz. Pero quiero decirte que los veracruzanos de Javier Duarte son dueños de medio Woodlands. Está Adolfo Mota, que tiene propiedades en Woodlands. Está Edgar Espinoso Carrera, actual diputado, los 2 diputados federales, y gente muy cercana a Edgar Espinoso, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propiedades en Woodlands. El ex secretario de Turismo, Harry Grappa, tiene una propiedad en Woodlands, que de todos, bueno, Harry Grappa fue el único que sí la metió en sus declaraciones, fiscales, ¿no? Para cuando asumieron cargos.
También está José Antonio Mansur Beltrán, que es gente muy cercana a Javier Duarte de Ochoa, que también llegó a tener hasta 22 propiedades, cosas así. José Antonio Bandín, que es otro de los personajes que en los próximos días seguramente va a estar sonando fuerte, y que también tiene por lo menos 20 propiedades en Woodlands. Está Salomón Mansur Cohen, otro de los personajes cercanos a Duarte que irán saliendo en estas investigaciones seguramente, que cuenta con 4 propiedades en Woodlands. Salvador Mansur, que fue alcalde de Boca del Río y uno de los mejores amigos de Javier Duarte, también tiene una propiedad en Woodlands. El caso de la familia de Arturo Bermúdez. Así que pues, son muchos los que rodean a Javier Duarte de Ochoa, que tienen en total 60 propiedades en el complejo de Woodlands, en el condado de Harris. 60 mansiones tienen allí los ex cercanos a Javier Duarte en el gabinete del ex gobernador, Carmen. 60 dices, Víctor Hugo. ¡Wow! 60, de acuerdo al condado de Harris, en información que nos dimos a la tarea de localizar también a raíz de la publicación de su trabajo con el tema del ex secretario de Seguridad Pública. Descubrimos también que en total son 60 propiedades que tienen los personajes ligados a Javier Duarte de Ochoa en el condado de Harris, en el complejo de Woodland. Literalmente hicieron un barrio propio para efectos prácticos. Es correcto, Carmen, es correcto. Habría que seguir investigando, no nos ha dado tiempo por la origen de información que hemos presentado, pero pues habrá que ver de quién es esa propiedad, ese complejo, porque bueno, falta que alguno de estos personajes esté involucrado como accionista, ya no nos sorprendería, vamos. Sí, pues sí. Al paso que vamos, sin la menor duda, ya podemos imaginarnos cualquier cosa. Son algunos de los elementos, de las piezas informativas y periodísticas que se han ido presentando a lo largo de los últimos años, pocos años para acá, y que ahora, pues en este nuevo marco de cosas, vale la pena recordarlas porque embonan perfectamente con lo que está haciendo ya esta investigación más amplia y formalmente establecida por parte de autoridades. Así que bueno, pues todo esto seguimos cerca. Víctor Hugo, déjame aprovechar esta conversación para preguntarte sobre qué ha pasado, por ejemplo, con declaraciones que en su momento y marchas incluso que hicieron los académicos de la Universidad Veracruzana, porque estos enriquecimientos y estos desvíos desde luego fueron afectando la tarea pública, fueron afectando de muchas maneras al erario y al desempeño del servicio público en Veracruz. Recuerdo el caso de la Universidad Veracruzana, que bueno, pues marchaba en contra del gobierno de Veracruz, entre otras cosas, porque no pagaban apropiadamente el tema de las pensiones en particular. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con los efectos que fenómenos como los que se han narrado en todo este tiempo afectaron a instancias como la universidad? Bueno, recordemos que la universidad denunció un adeudo en el 2016 de alrededor de 350 millones de pesos que el gobierno de Veracruz tendría que haber facilitado como parte del presupuesto, ¿no?, de Javier Duarte hacia la Universidad Veracruzana. La administración de Javier Duarte de Ochoa hasta el 2016 le debía a la UV 2.301 millones de pesos, Carmen. Y sabemos que el adeudo al final de ese año 2016 creció a 2.293 millones de pesos. Hubo un corte financiero el 29 de junio de ese año del 2016, donde el gobierno de Veracruz mantenía retenidos en ese momento 324.7 millones correspondientes al subsidio que las autoridades federales, ni siquiera era un tema local, Carmen, sino que en junio del 2016 la UV reportó que el gobierno de Javier Duarte le debía 324.7 millones de pesos de recursos federales, ni siquiera del Estado, y además seguía sin entregar 1.976.2 millones de pesos que correspondían a los subsidios que el gobierno del Estado presupuestó para ese año. O sea, más de 2.300 millones de pesos
se dice que fue el adeudo con el que se retiró Javier Duarte de Ochoa de su encargo como gobernador y que dejó volando a la Universidad Veracruzana, considerada una de las universidades más importantes públicas del país, y que sigue operando. Se acaba de votar hace 2 semanas en el Congreso local de Veracruz la autonomía financiera de la Universidad Veracruzana, pues para que puedan allegarse de recursos y que no tengan que depender tanto del gobierno, dada la amarga experiencia con Javier Duarte de Ochoa. Ni más ni menos, pues así está el panorama. Víctor Hugo Arteaga, te agradezco muchísimo la información que nos presentas esta mañana con la sorpresa del personaje que aparece en escena, esta mujer, viuda de un alcalde, cercana del hijo del gobernador actual, Yunes Linares, y alcalde a su vez, y ahora identificada como pareja sentimental de Javier Duarte de Ochoa. Vaya cóctel en esta biografía de esta mujer, y veremos qué va el resultado de las propias investigaciones, porque aquí el tema, insisto, no es que tenga relaciones con quien se le dé la gana, ese no es nuestro asunto, sino los vínculos personales que hubiera entre esta persona y Duarte de Ochoa, y lo que sería el desvío de recursos públicos para favorecerla. Esa es la imputación, ese es el señalamiento, y lo seguiremos muy de cerca. En el caso de la esposa de Javier Duarte, dice el gobernador Yunes, imputada que debe ser procesada penalmente. ¿Qué reacciones hay en Veracruz acerca de esto que algunos identifican como una especie de pacto con Duarte de Ochoa para no imputar a su esposa y no afectar a su familia en general? Cuando sale Yunes y dice debe procesarse penalmente a Karime Macías, ¿qué se dice de este tema, Víctor Hugo? Quiero decirte que las personas con las que hemos platicado en todos los sectores sociales, culturales y económicos de Veracruz están de acuerdo en ese sentido con el gobernador de Veracruz. ¿Por qué? Porque la familia de Karime Macías fue ampliamente beneficiada en puestos públicos, en encargos, con negocios, con acuerdos, y la gente en Veracruz sí cree que Karime Macías de Duarte debe ser por lo menos llamada a testimoniar sobre las actividades de su esposo, sobre el encargo de su esposo esos 6 años. Es curioso que no se haga de ninguna manera, pero también es curioso que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, hasta donde tenemos conocimiento, sigue sin presentar una queja formal o una denuncia formal contra Karime Macías como tal. El gobernador Yunes Linares se acostumbra a dar declaraciones mediáticas muy fuertes, pero a la hora de los hechos, yo preguntaría si ya la Fiscalía del Estado de Veracruz tiene alguna denuncia contra Karime Macías, porque pues debería radicarse en primer lugar en el estado donde ocurrieron los hechos. Hasta donde tenemos conocimiento y las fuentes nos lo han informado, no existe una denuncia formal que las autoridades en Veracruz tengan contra Karime Macías, y por ende tampoco las autoridades federales. Sí se percibe un dejo en la comunidad veracruzana de que quizá Duarte pactó algo con alguien en la federación para que a sus hijos y a su familia política pues no los dejen en paz. Recordemos que la familia política, concretamente el papá de Karime Macías, se dice que es quien tuvo toda la relación con las cementeras mexicanas para hacer la obra, y que todo el negocio de construcción durante esos 6 años tenía que pasar por el padre de Karime Macías para negociar con las cementeras algunas cosas, Carmen. Pues ahí está el tema. Hoy, por cierto, si nos detenemos en el asunto, vemos cómo el diario La Jornada pues habla del asunto diciendo que nadie es intocable, según las declaraciones que obtuvo el diario de Lira Salas, el titular del Aceido, y que está abierto un posible citatorio precisamente en contra, un posible citatorio a Karime Macías. Yo creo que ya el asunto ha llegado a tales niveles que la PGR, en este caso el Aceido, ha tenido que salir a decir que no hay tal protección, que no hay tal pacto, que no hay tal encubrimiento en todo caso o trato diferenciado, sino que queda abierta la posibilidad de algún citatorio sobre Karime Macías. Eso es lo que estamos viendo hoy en 8 columnas del diario La Jornada. Pues
un personaje que ha sido fundamental en todo este proceso contra Javier Duarte de Ochoa es Israel Lira Salas, ¿no? Sí. Actual titular del Aceido, y quien armó fue el cerebro detrás de la unidad financiera. Cuando él era el titular de la unidad financiera, fue quien se encargó de toda esta investigación que presentaron y que después retomó la PGR. Fue Israel Lira Salas, un personaje fundamental. Hechos son amores y no buenas razones, Carmen. La gente está cansada de las palabras, ¿no? Él podrá decir que nadie es intocable, que se actúe y que se mande llamar en la realidad. O sea, la gente está cansada de declaraciones mediáticas. Los funcionarios, en este caso, dicen mucho y hacen muy poco, Carmen. La gente de Veracruz verdaderamente quiere que se llame a cuentas a la familia de Karime Macías, a su padre Tony Macías y a muchos personajes de esta familia que estuvieron cobijados bajo el amparo de Javier Duarte de Ochoa, que crecieron en todos los aspectos, principalmente en los económicos, donde hacían negocios a diestra y siniestra y no le prestaban pues a nadie la oportunidad de hacer negocios durante esos 6 años. Lo hemos dicho, lo he dicho desde el 2014, que quien es el cerebro detrás de Javier Duarte Ochoa era su esposa Karime Macías, que sin duda por lo menos tendría que ser llamada a declarar sobre las actividades de su esposo como sujeto de interés. Ni más ni menos, pues sí, ahí está el tema, y por eso destaco que Lira Salas, titular del Aceido, pues se refiere al tema precisamente por eso. Nadie es intocable, vamos a verlo. Está abierto el posible citatorio a la esposa del exgobernador, y por cierto también agrega en estas declaraciones que destaca en su principal César Arellano García en La Jornada, que da por hecho también que el gobernador Yunes Linares será llamado a declarar como testigo. Pues sí, es lo menos que se esperaría, porque después del mensaje que sacó Yunes Linares con un mensaje mostrando un disco duro diciendo que había grabado y que llevaba elementos probatorios importantes, que pedía a la PGR que lo llamara a declarar, que lo ubicara como testigo. Bueno, pues ya dice la PGR que es un hecho que Yunes Linares será llamado a declarar como testigo. ¿Qué podrá surgir de ahí, Víctor Hugo? Imagínate nada más. Bueno, van a surgir los videos y las conversaciones que tuvo con José Juan Rodríguez, que tuvo también con Moisés Mansur Cisneros, y a quienes él acudió personalmente para pues saber todo el financiamiento de Javier Duarte de Ochoa, cómo había sido. No sé si las grabaciones sean elementos probatorios en un juicio de esta naturaleza en México, puesto que no fueron autorizados por las otras personas en cuestión. No sé si él podrá ser llamado a declarar y tiene que declararlo, ¿no? Es una exigencia de todos los veracruzanos, pero no sé hasta dónde sean legales sus herramientas que presentará ante el juez de este proceso, y no sé qué tan legales sean esas pruebas. Pero el que se ríe se lleva. Si él va a estar allí como testigo, también va a ser interrogado de muchas cosas que seguramente Duarte tiene que preguntarle en torno a las denuncias que el mismo Duarte presentó por enriquecimiento ilícito contra el actual gobernador de Veracruz. Va a ser un juicio bien interesante. No va a estar en la audiencia de enero Miguel Ángel Yunes Linares, sin duda, pero va a estar siendo un testigo ya en el juicio que seguramente se le abrirá después del 22 de enero a Javier Duarte de Ochoa. Pues estaremos siguiendo todo esto, Víctor Hugo. Gracias por la información, los comentarios y lo que has presentado esta mañana aquí. Estamos en contacto y buenos días. No nos despedimos del todo porque estaremos en comunicación sobre otro tema que nos has comentado en estos días, que tiene que ver con el Seguro Social, que es otro asunto, pero que adelanto lo vamos a abordar precisamente con el propio Seguro Social y lo que se ha informado de tu parte respecto a contratos en empresas. Y bueno, pues ya lo contaremos, pero respecto a Javier Duarte de Ochoa, a las investigaciones abiertas, a lo que aparece en escena, que es el nombre de este personaje, pues singular, como dices, la persona relacionada sentimentalmente con Duarte de Ochoa, Xochitl 3. Bueno, todo este programa de información, te agradecemos muchísimo que lo compartas esta mañana y estamos en contacto. Buenos días, Víctor Hugo, estamos en comunicación. Buenos días, Carmen, un abrazo. Gracias.